¿Eres de los que piensa que la alimentación, la comida saludable, es comida de conejos, aburrida e insabora? ¿O el aburrimiento te tiene al borde de la locura y eso te hace salirte, caer en excesos que no te ayudan, no te favorecen con tus niveles de azúcar en sangre? Pues quédate aquí porque en los próximos minutos vamos a estar hablando de cómo hacer cocina creativa para diabéticos tipo 2. Y si no tienes diabetes, pero tienes prediabetes o factores de riesgo, también te va a servir esta conversación. ¿Y por qué es tan importante cocinar de forma creativa? Porque eso te va a ayudar con uno de los factores fundamentales a la hora de alimentarse saludablemente, y es la variedad que te garantiza el consumo de todos los nutrientes que necesitas para apoyar a tu cuerpo a funcionar de manera deseable. Para eso invité a una bióloga fabulosa que es especialista en neurogastronomía, neurobienestar y otras especies aromáticas. Y de verdad es especialista en hierbas aromáticas. Ella es Adriana García. Ajá, aquí estás. Hola, Algunos ajustes. ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, eh, Adriana, ya te presenté. Entonces, Muy bien. no nos queda más que entrar rápidamente en materia. ¿Cómo podemos ayudar a las personas a que coman de forma más creativa, sin necesidad de romperse la cabeza con alimentos exóticos ni recetas complicadas? Bueno, una de las cosas que tú estabas comentando es la variedad, la diversidad de alimentos que tenemos y en Latinoamérica y seguramente muchas de las personas que se van a conectar, no solamente ahorita, sino luego en diferido, viven o vivimos en Latinoamérica y una diversidad de vegetales, como tú ibas comentando, de tubérculos, de verduras, de proteínas, de grasas buenas. O sea, tenemos una diversidad tan grande que a veces nos limitamos a muy poquito. Entonces, claro, allí la creatividad no tiene mucho espacio, no tiene por dónde. Entonces, a medida que nosotros ampliamos, como digo yo, el abanico de posibilidades, nuestra creatividad se va a poder mover y manifestarse. Exactamente. El primer consejo, abre tu mente. Open mind, Es por open your favor. mind. Exacto. Usted abierto a las posibilidades. ¿Y cómo se te abre el universo de posibilidades? En vez de pensar como siempre en, ay, es que a mí no me gustan los vegetales. O Ujú. eso no sabe a nada. Eso es comida de conejo, De de conejo, de vaca, tortuga. de vaca. Exacto. Tú hazte una pregunta. Bueno, te voy a dar tres preguntas para que te hagas. ¿Cómo puedo hacer que los vegetales sean más sabrosos? Ujú. Allí empieza tu cerebro a buscar opciones, porque a él le gusta eso, le gustan los retos, Exactamente. y le gusta resolver. ¿Cómo puedo hacer que esta comida que me gusta tanto, la pizza, sea más saludable? ¿Cómo puede esta pizza apoyarme más en mi Exacto. objetivo de mantener mis niveles de azúcar eh, dentro de los niveles deseables? O otra pregunta que te puedes hacer es, oye, ¿cómo puedo incluir más vegetales dentro de mi alimentación? Porque Ujú. hacemos el enfoque en los vegetales, porque ese es como nuestro talón de Aquiles muchas veces, ¿no? Eh, Ujú. Solemos consumir suficientes carbohidratos, suficientes almidones, suficientes proteínas y hasta demás, pero Ajá. los vegetales generalmente nos cuesta. Probablemente porque conozcamos un universo muy pequeño de los vegetales o porque Ujú. sencillamente no fuimos acostumbrados a consumirlos desde la Ujú. infancia. No los tenemos disponibles a la hora de que vayamos a cocinar. Hay muchos factores, pero una forma de incluirlos es considerarlos como una opción, y una opción que puede ser además sabrosa.
sabrosa, divertida. Hay algo que tú estás comentando de las preguntas, ¿no? Que tú dices, esas preguntas que retan a tu cerebro, justamente lo que hay es que darle enfoque al cerebro. Esas preguntas son las preguntas poderosas. Son esas preguntas que te amplían el panorama, que retan al cerebro y que lo mueven hacia un objetivo. O sea, fíjate que tú estás diciendo, ¿cómo puedo hacer para incluir más vegetales en mi comida? Entonces ya cuando tú vas al mercado, ya tú no vas a ir por los pasillos centrales, que es donde están todos los procesados, donde están todos los paquetes, sino que te vas hacia los bordecitos, que es donde están los vegetales, donde están los tubérculos, y vamos a un mercado grande. Si vamos a estos mercados que hay en calle, pues todo está repleto de verdes, de colores, como ya vamos a decir más adelante. Entonces, cuando tú planteas esa pregunta, ya tu cerebro inmediatamente va a buscar respuestas. Y esas respuestas van a venir de la nada. E incluso, ahorita que nos pasa mucho con las redes sociales, cuando uno dice algo, empiezan a lloverte cosas y te dicen, me están leyendo, me están viendo. Y eso va a pasar. Y no solamente por algo del más allá, por el algoritmo, no. Porque el enfoque nuestro está allí. Entonces vamos a ayudar a que eso ocurra. Sí, porque de lo contrario tu cerebro se mete en una caja. Ujú, Eso es maluco, yo no voy a comer eso. Y no hay manera. Fíjate, los vegetales también reciben un amplio enfoque de nuestra parte y de mi parte, porque dentro del universo de los alimentos que pueden proveer de carbohidratos, el coco, mm, estos son los que nos ayudan a asimilarlo, por así decirlo, de una mejor manera, los carbohidratos. Ellos ujú. traen consigo una carga de fibra que al llegar a nuestro sistema digestivo van ayudando a regularizar el tráfico. O sea, hay mucho Ujú, tráfico de glucosa en nuestra sangre, en nuestro intestino, que va a pasar en la sangre. La glucosa es como el fiscal de tránsito. Espérate un momentico que ya va, hay mucho. Espérate un momentico ujú. aquí que vamos a pasarlo poco a poco y de esa manera el páncreas, nuestro cuerpo, nuestros tejidos pueden asimilar esos carbohidratos de una manera más amigable. ¿Ok? Y el otro punto es, dentro del intestino, recordemos la microbiota, Gentío. ¿verdad? Porque nosotros somos un autobús de microorganismos, que mucha gente dice, ay, sí, hay unos microorganismos que están ahí en el intestino en algún lugar. O sea, tenemos más de 10 veces incluso microorganismos en nuestro organismo, incluso a veces hasta más. O sea, si contamos todo el ADN y todo esto, hablamos de microbioma, mucho más que células en el cuerpo, ¿no? Células. Entonces, el punto es que los vegetales, toda esta fibra es prebiótico, es alimento para la microbiota que es benéfica. Entonces, si juntamos lo que tú estás diciendo a nivel de azúcar en la sangre y todo eso, y además, está tu mamá, hija, y además el alimento para la microbiota, tú dices, oye, estoy ganando. Entonces ahí estamos hablando de que es un alimento aliado, o sea, no lo puedes mantener a un lado. Sí, eso, el tema de la microbiota es una cosa súper interesante porque allí hay una fábrica Ujú, de sustancias que influyen en nuestro metabolismo. eso. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro tema de Ajá, la creatividad. muy bien, vamos para allá. Dame otro punto. A ver, el Ok. segundo. El Mira, hay segundo. algo que pasa mucho, por lo menos en las asesorías con las que yo trabajo y seguramente a ti te pasará con tus pacientes, ¿no? Que es las personas que les cuesta cocinar. O sea, vamos a estar claros, no todo el mundo tiene el don. Hay muchas cosas que se van creando en el camino y no necesariamente una persona que sea cocinero graduado, que haya cocinado con su familia desde chiquitico. Es que yo sé que la cocina para mí es desde que yo era pequeña, así me lo crió mi abuela, mi mamá, mis bisabuelas, no. Pero hay personas que sí requieren, cuando nosotros estábamos hablando antes de hacer el live, de las recetas, ¿verdad? Nosotros, bueno, las recetas muchas veces encasillan la creatividad y es una de las cosas que estamos hablando nosotros aquí. Entonces hay personas que dicen, bueno, si no me sigo por esta receta, pues no sirvo en la cocina. Pero hay personas que necesitan un poquito de estructura y van a necesitar al menos una base. Entonces, cuando le digo en la asesoría a las personas, mira, vean las recetas sencillas, las que son prácticas, las que tienen pocos ingredientes, las que van a ser fáciles, las que tú vas a hacer 2 más 2 igual a 4. Y de ahí no me salgo. Entonces comienzo por allí. O sea, sí, porque sobre todo es lineal para bajar un poco la ansiedad,
que ya tenemos bastante ahorita, con el estrés, con la incertidumbre. ¿Qué voy a cocinar? Porque a muchas personas les pasa que abren la nevera y en ese momento es el que dicen, "Ah, ¿y ahora qué cocino?". Evidentemente la musa no viene que, buenas, aquí estoy, ¿qué deseas? ¿Qué tienes en tu nevera? Porque si no tienes muchos conocimientos, la incertidumbre pues te arropa. Entonces, ¿qué recomiendo yo? Comienza con esas recetas o esas preparaciones que viste en internet, que te recomendó Linier, que te comenté yo, que te dijo una amiga, que son las más sencillas. Comienza por allí. Porque allí vamos a hablar del cerebro, se va a activar y va a correr en tu organismo la dopamina. Porque una vez que tú empiezas a crear eso, te motivas, porque tú dices, ah, esto me quedó buenísimo. Y de repente una amiga que es cocina dice, ay, pero eso es sencillo. Sí, pero lo hice sencillo, me quedó buenísimo, yo lo voy a repetir. Yo voy a querer más de esto. Entonces, cuando yo me motivo, eso me lleva mucho más a la cocina. Cuando empiezo a conocer un poco más la musa, puedo darle permiso a que venga a mí. Exacto. Y sumando eso de las recetas sencillas con el punto anterior de apertura mental y hacerte la pregunta, ¿cómo puedo hacerlo más sabroso? ¿Cómo puedo apoyar más a mi cuerpo utilizando estos alimentos? Pues te doy un ejemplo. La pizza Ujú. de la que había hablado. Ajá. ¿Cómo puedes hacer tú para apoyar a tu cuerpo cuando comes pizza? O sea, Ujú. ¿qué hago? Yo le pongo un topping. Más allá de lo que trae la pizza, yo tengo mi propio topping en mi casa y yo le agrego rúgula. Yo amo la Ujú. rúgula. Entonces, allí estoy apoyando mi cuerpo, agregando fibra y agregando magnesio, agregando potasio, agregando vitamina C, porque le puedo agregar no solamente rúgula, ni siquiera le agrego, bueno, no te gusta la rúgula porque es un poquito amarga, le pones alfalfa, le pones Ujú. y de repente puedes probar con repollo, a ver qué tal, porque es eso, es ponerse curioso. Exactamente. ¿Qué Albahaca. pasaría si en lugar de a mí no me gusta eso? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto puede saber mejor? Otro aspecto de cómo lo hago más sabroso es con las hadas madrinas. ¡Cling! Con las hadas madrinas en la cocina. Ay, qué Lo belleza. recuerdo. No, esto es lo que está bonito y ordenado y tiene los botes todos igualitos porque allá hay un gabinete lleno de hadas madrinas. A mí me encantan las especies y son unos componentes de la naturaleza que también apoyan muchísimo nuestro cuerpo. Están llenos de polifenoles, de Ujú. antioxidantes que nos apoyan muchísimo con la digestión, con la inflamación, las personas diabéticas que Exactamente. pueden tener gastroparesias, o sea, problemas para Ajá. el crecimiento gástrico, que sufren de inflamación general en su cuerpo, se apoyan utilizando cúrcuma, por ejemplo. Ajá. Eso es El antiinflamatorio, jengibre. te pone la comida sabrosita. Y le da un gusto diferente, le da otro color, o Por sea, eso les da como un aspecto por allí. Sabes que también por lo menos lo que comentas de las especias y puede ser por lo menos cuando hablamos ya de inflamación crónica, pero cuando de repente hablamos de alimentos como las legumbres, por ejemplo, que entonces las personas dicen, yo no puedo comer legumbres a menos que haya una condición previa, eh, ¿qué especias se pueden utilizar? Por ejemplo, ¿qué hierbas aromáticas se pueden utilizar? Toda la familia del comino, el comino, el hinojo, la alcarabea, las semillas de cilantro, todas estas que son especias carminativas. Entonces, si yo voy a hacer unas lentejas, por supuesto, las tengo que dejar remojando y todo esto para quitar antinutrientes, para quitar todos otros elementos que son es la más tóxicos para nosotros libre. y para activarlas, para activar todo, incluso los procesos enzimáticos, estas especias, laurel, por ejemplo, también, que lo puedes agregar desde el principio de la cocción, son especias, hierbas aromáticas que te van a ayudar a justamente que no se te generen gases cuando tengas que hacer ese proceso de digestión que para nosotros, por supuesto, que somos omnívoros, que no comemos semillas solamente, pues se nos dificulta un poquito más. Y queda Sí, deliciosa, ¿no? deliciosa. Otra recomendación es de cópiate, cópiate. Ajá. Imita. O sea, te voy a dar un ejemplo de imitar. Esta humilde servidora un día se fue de viaje
Y yo soy Ujú, así como una cavernícola de Nueva York. Todo lo inspecciono cuando estoy de viaje. Un día veo un mercadito a un lado, un mercadito popular en un lugar donde vendían jugos verdes. Primera vez en mi vida que yo había visto un jugo verde. Yo, ¿qué es esto? ¿Eso puede ser? ¿Qué es eso? Bueno, me acerco, lo compro, estaba delicioso y le pregunto a la persona qué tenía. Tenía ujú, espinaca, manzana, tenía jengibre y miel. Yo, ay, pero qué delicia. Cuando yo llego a Venezuela, ujú, yo le hablo a todo el mundo, mira, un jugo verde delicioso, pero no tenía, yo lo único que tenía era casi que la pura espinaca. ujú, ¿Ok? ¿Cómo hago? ¿Qué hice? Traté de recordar el sabor, los sabores predominantes que había en esa receta ujú, y traté de imitar la receta, pero adaptándola con los ingredientes que yo tenía disponibles. La ujú. receta, el jugo verde, tenía lo que predominaba era el ácido. Yo, pero que puedo usar Ajá, que sea ácido, que me dé ese toque rico que tenía ese jugo, más allá del limón, porque no quería ponerle limón. Bueno, hay parchita, hay limón, naranja y hay tamarindo. Lo hice con tamarindo y eso quedó delicioso. Eso es un fantástico. ejemplo. No es una imitación fidedigna, más bien como una especie de inspiración, pero Ujú, no me quedé frustrada con las ganas de tomarme el jugo verde e incluir un alimento distinto a mi repertorio. ¿Verdad? Yo en algún momento he consultado a algunas personas, me dicen, no, lo que pasa es que a mí me molesta que en las redes sociales entonces empiezan a poner ingredientes exóticos, que si, no sé, sal rosada del Himalaya, eso yo aquí no ajá, lo tengo. Pero la semilla de orégano plantada en la luna y cultivada en Saturno, vamos a buscar algo que se le parezca. Sea, sal ajá. usada el Himalaya, que tanto puede ser, vamos a probar cómo sabe con la sal tradicional, Ujú, cómo resulta eso. Entonces, es un tema de abrirse a las posibilidades, ujú. imitando. Otra cosa es estar presente en el momento. Sí, bueno, de hecho allí te iba a comentar que cuando estás diciendo que tú percibiste el sabor ácido, tú dices, bueno, qué otro sabor hay allí que tú buscaste imitar? Tú ahí te conectaste y ahí es lo que yo voy a hablar de ahorita, de los cinco sentidos y del presente, del estar presente. Tú te conectaste porque tú probaste, tú dices, esto tiene un toque ácido. Supongamos que tú tomaste ese jugo verde y tú te lo pasaste directo y ni siquiera lo saboreaste. Entonces tu organismo, de paso, y lo que estábamos hablando antes de la digestión también empieza y el metabolizar todos estos alimentos empieza incluso con la salivación, de cómo tú vas preparando. Cuando incluso ves un alimento, si tú ves, volvamos al tema del ácido, si tú ves un limón, tú empiezas a salivar, es decir, tu organismo se empieza a preparar. Entonces, en el momento presente, conéctate con tus cinco sentidos. O sea, ¿qué es lo que estás viendo? Las texturas, los colores que estás viendo, eh, la diversidad de alimentos que puedas tener enfrente. El conectarte con los oídos. Cuando tú cortas, y estamos hablando de vegetales, cuando tú cortas un pimentón, cuando cortas un ají, un ajo porro, ¿qué está ocurriendo allí? Ese sonido que te indica que eso está fresco, que eso está en su punto. Cuando estás salteando unos vegetales, ese sonido, incluso uno empieza, mire, yo ya empiezo a salivar, eso ya te empieza a preparar. Eh, el gusto, el tacto, por ejemplo, cuando tú haces una comida, bueno, tocar la comida, tocar los ingredientes, o sea, el sentir cuando tú tomas un pimentón y es que eso está turgente, que los alimentos están en buen estado. Y el olfato es increíble, el olfato de hecho nos conecta incluso, y lo podemos hablar más adelante, que hablamos mucho de neurogastronomía, hasta con nuestros recuerdos, con nuestra historia. Entonces, además, ¿en qué estado está el alimento? O sea, el olfato te indica incluso por cuestiones de sobrevivencia, de supervivencia del ser humano y de todos los animalitos que nos conectamos a través del olfato, este alimento está bueno, está pasado, está en su punto, o sea, conectarse con esos olores. Y el gusto, cuando pruebas algo, las temperaturas también dentro de la boca, el tacto, si algo es picante,
O sea, si tú también cuando sientes algo que es picoso, tú no solamente estás sintiendo es un sabor, sino estás sintiendo temperaturas, porque los picantes son calientes, ¿no? Entonces todo eso te hace estar en el presente. Y no solamente cuando vas a preparar una comida que tú dices, bueno, ¿qué ingredientes voy a agregar? Sino cuando estás cocinando y después cuando estás comiendo. Esa conexión te trae a tu presente y que ahorita está muy de moda el mindful eating o la alimentación consciente, que es eso, que estás con tus 5 sentidos conectado con tu alimento. Evidentemente, Liner, no todos los días estamos en ¿qué estoy comiendo hoy? Pero procurar hacerlo. O sea, procurar hacerlo porque eso también nos va a conectar con una región también de nuestro cerebro que tiene que ver con el placer, con la recompensa. Y eso evidentemente también va a generar neurotransmisores en nosotros que nos van a dar felicidad, nos van a dar tranquilidad, nos van a dar conexión con las personas con quienes estemos compartiendo. Entonces eso es Exacto. importante por allí. Sí, de hecho, ese no tiene que ser todo durante todo el proceso de la alimentación, Mm. pero unos minutos que tú le dediques a concentrarte en lo que estás haciendo, eso primero te va a aclarar tu mente, porque estás Ujú, enfocado en una sola cosa. Te relaja a ujú. concentrarte en lo que estás haciendo, en esa comida, lo rico que te va a quedar. Mira, yo voy a hablar, voy a interrumpir un poquito el hilo de esta conversación para mostrarles algo Ajá. que hice. Para ver, para ver. Esto es producto de la creatividad. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se Sí. ve. ¿Qué es eso? Dime. Parece o un aderezo o un pudín, Ajá. pareciera cacao, Y este, uno es más oscuro que el otro, ¿no? uno más clarito, sí, uno Ajá. es más rojizo. Ujú. Tienen esa consistencia porque tienen rato aquí esperando para que yo les dé su entrada triunfal. Son Ajá. helados. Cuando los Ah, hago, son helados. O sea, yo saco el ingrediente principal de la nevera congeladito y lo licúo. No tiene ni agua agregada, sino banano cambur, ajá. cacao, una cucharada de cacao, una banano cambur y a este le agregué calabacín, Ah, imagínate, cocido o crudo, crudo, todo crudo. ralladito. Ok. No lo licué todo. Ah, ok. ¿Por qué lo hice? Porque, bueno, me hice la pregunta de Ajá. cómo puedo hacer, ya que la banana o cambur, ya cuando está bastante madura, aumenta su cantidad de azúcares simples que pasan rápidamente a la sangre, ¿cómo puedo Ujú, hacer yo para retener un poco más o al enlentecer ese paso del azúcar del intestino a la sangre? ujú, Oye, agregando un poco de fibra. Pero no ujú. quiero agregarle más fruta, más Claro, almidones, más claro. azúcar. Déjame Ujú, utilizar algo más rico en fibra que en carbohidratos, un vegetal cual, uno que no le interrumpa el sabor a la exacto. banana. Que no Y el interfiera. Ujú. cacao. Entonces, tomé un poquito, un pedacito nada más de calabacín, era como de este tamaño. Qué maravilla. Anoten, Entonces, anoten queda ahí. con una buena consistencia como si fuera helado, pero tiene rato aquí. Y el otro también. El otro está un Y poquito más. eso sirve incluso para una meriendita, media mañana Porque también, ¿no? no conozco a mi Un gente. antojito, una Ellos cosita. Ujú, provocan su azuquita, su presión. Entonces, en vez de tomarse una botella de refresco, de gaseosa, de soda, puedes recurrir a tu heladito, complementas con agua y somos todos felices, ujú. ¿verdad? ¿Y Este, esa que tiene? este tiene su banana. Ajá, Pero para enlentecer un poco la salida hacia el torrente sanguíneo del azúcar, le agregué ajá. proteína, le agregué ricota, que a nadie le gusta, ¿Qué tal? porque si no sabía nada, porque entonces vamos a combinarlo. Entonces, y de verdad no, el sabor no se nota y mejora la metabolización, el proceso de asimilar.
Ajá. Y ahí te pregunto algo, por ejemplo, porque yo lo he visto y lo he usado para hacer pudines. Si supongamos que tengo eso es chía o linaza. Si tú quieres, esa es otra opción, Ajá. agregarle Eso. semillas, pues si tienes chía, en Venezuela probablemente no la consigamos mucho, pero puedes utilizar linaza. Linaza. Pero en los bodegones no tanto, en los sitios donde venden hierbas y especias aromáticas tienen, ¿Sí? hay Ok. chía, sí, hay chía y linaza. Y claro, la chía como es más chiquitica, quizás, a lo mejor palatablemente, a lo mejor no, algunas personas que tienen sensibilidades no les afecte tanto que la linaza que es un poquito más grande y un pelín más amarga, ¿no? Exacto. Pero ahí yo te iba a preguntar, por ejemplo, y comentar, que yo he visto también pudines así con aguacate, Sí. Eh, es pero también ahí en bueno. cuanto al azúcar no ayuda mucho. Sí, te ayuda a enlentecer menos que la fibra, pero sí, Ujú. sí colabora. Lo que más te colabora con los niveles del disparo del azúcar en sangre son la fibra y la proteína, Eso, ok. más Sí, que, para más que tenerlo claro más aquí, que la grasa. chévere. Quizás también ahora yo pensando en las personas que tienen cándida, por ejemplo, que si, porque a lo mejor hay personas que dirán, ay, entonces si no me sube el nivel de azúcar en la sangre, buenísimo, voy a comerme un pudín de estos de Linier todas las tardes con chocolate y banano. Entonces allí viene también el De la punto de la variedad, variedad. la Mm, moderación. O sea, hoy estamos hablando y nos enfocamos en la variedad, pero son tres elementos. Balance, para no ajá, excederte ni comer por debajo de lo que tú requieres. exactamente. Variedad, que te garantiza que estás recibiendo todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Y la Ujú, moderación, que también te contribuye de cierta manera al balance, a que no llegues, ujú. no caigas en los excesos, que es parte del problema que se está viviendo en los tiempos modernos. Y lo que te voy a comentar allí, que será de la microbiota, que tiene que ver con la rotatividad, ¿no? Con la alimentación rotativa, porque una cosa es variedad de diferentes tipos de alimentos, pero también cuando nosotros queremos mantener una diversidad mayor de microbiota en nuestro intestino, la diversidad de alimentos, no solamente en el platillo y en el día, sino a lo largo de la semana. Entonces, el rotar los alimentos va a hacer que mientras más diversidad tengamos de estos mismos, mayor diversidad de microbiota vamos a tener y por tanto vamos a tener menos desbalances eh, por estas microbiotas dañinas como la cándida, parásitos y otras bacterias que crecen como loquitas cuando agregamos muchos azúcares, ¿no? Vengan de donde vengan, ¿no? Porque la fruta también hay que tenerla en presente, ¿no? Que también el Ujú. azúcar viene de allí, de los alimentos procesados. Exacto. La rotatividad va dentro de del tema de la moderación, porque tú te Ujú. moderas en frecuencia de lo que estás comiendo Exactamente. y te moderas en cantidad también. Entonces, Ujú. allí vas adquiriendo unos hábitos que te apoyan muchísimo. Otro punto que yo tenía por allí, cuando yo hablo de conocer a tus aliados, fíjate, tú estás hablando de hacer un helado con calabacín. ¿A quién se le hubiese ocurrido de repente, ahorita las mamás pensando o las personas con calabacín, ¿no? Pero tú, por ejemplo, con tu conocimiento como nutricionista, dices, bueno, es que esto me está aportando fibra y yo por tanto estoy ayudando a que el contenido de azúcar que tiene el cambur, que está maduro, lo baje y por tanto en mi organismo no se dispare ese pico de azúcar tan grande, ¿no? Tan rápido. Y sobre todo no tanto que suba, sino que el que baje, que el bajón es el peligrosito. Eh, entonces allí es cuando yo comento, bueno, estás conociendo a tus aliados. También un punto de incertidumbre que le pasa a muchas personas, pero ¿cómo hago? Ajá, dime la receta, ¿qué le pongo? Ajá, el calabacín, tal, pero ¿por qué? Cuando tú conoces qué está pasando con el azúcar, con el cambur o el banano, qué está pasando con el calabacín, lo que tú acabas de decir de las grasas, que a ti no te interesa mucho ahorita es la grasa, sino el contrarrestar con la fibra. Cuando tú conoces esto, a ti te da más tranquilidad porque tú dices, ah, bueno, puedo utilizar el calabacín entonces en otro tipo de alimentos para la condición que yo tengo, cómo lo puedo incorporar, cómo lo puedo cocinar.
Entonces, cuando tú conoces a tus aliados, pues yo le hablo así los alimentos cuando tenemos que hacer los cambios, no sustitutos, ¿no? Entonces dices, este es mi aliado. Entonces, mira, la amígdala se relaja y tú dices, ah, entonces un calabacín puede ser mi aliado y yo puedo crear hasta postres con él. Entonces, el conocer baja la incertidumbre y baja incluso la ansiedad. Y al conocer tus alimentos, pues te empoderas. Exactamente. Por lo menos otro alimento que, bueno, no es un alimento, es una de las nutrientes. ¿Dónde está? El laurel, la hojita del laurel. Mm, El experimentar, e incluso hasta el ir leyendo, te ayuda a aumentar esa creatividad, porque yo de verdad nunca me exactamente. hubiese imaginado que mi mamá, que esta hoja de laurel que mi mamá usa en el pollo guisado, la carne guisada, todo lo que es guisado, se puede usar en comida dulce. Ah, imagínate, eso sí no lo sabía. Sí, se puede usar para condimentar, se le da más sabor a lo dulce. Y al tener más sabor, tú no Ujú, necesitas tanto azúcar, por ejemplo, exactamente, o exactamente. tanta sal, porque ese es el otro Ujú, detalle. Las personas con diabetes generalmente cursan con hipertensión arterial, entonces tienen que moderar el consumo de sal. ujú, ¿Cómo? Y es que la sal, ¿qué es lo que dicen? La sal es el sabor de la vida, la sal de la vida, lo que te da el gusto. Pero es que también puedes complementar con las hierbas y las especias para que no ujú. tengas que emplear tanta sal o tanto azúcar. Sabes que hay una persona que estaba comentando lo del para la cándida, ¿no? También. Y yo les he comentado, claro, la batata o el boniato o el camote, que también tiene un cierto contenido de azúcar, y estamos hablando también que es un almidón, ¿no? Ujú. Pero en el caso que tú puedes hacer también, lo puedes enriquecer con otros elementos, como tú estás diciendo, que tengan más fibras, porque la batata tiene más agua y un poco de almidón, ¿no? Pero tiene más contenido de agua y menos quizás almidón que de repente a lo mejor otro tubérculo, ¿no? Pero allí, uno de los puntos que tú, para no agregar miel, si tienes un problema de cándidas o tienes un problema de diabetes, lo que tú estás diciendo de las especias es clave. Las especias que tienen, que para ti en el paladar y en el gusto, tienen ese toque dulce, el anís dulce, por ejemplo, que utilizamos en Venezuela para las arepitas, la misma vainilla, la canela, la nuez moscada, perdón, la guayabita, la zarrapia. O sea, son especias que te dan un toque, en las mismas semillas de cilantro. Esto es lo que voy a decir, Leandro. Eso, las semillas de cilantro que dan un toque dulzón y ayudan a lo que tú estás diciendo. Mira, te dan un toque dulce, no tienes que agregarle azúcar u otro elemento que te añada más, sino que potencias el gusto dulce que ya tiene el alimento. Y lo que tú estás diciendo, mi papá que en paz descanse, él no podía comer sal. ¿Y qué hacíamos nosotros? Teníamos que condimentar un poco más, o sea, agregarle más hierbas y más especias para que él sintiera que lo que estaba comiendo tenía algún gusto. Así que eso es clave lo que acabas de decir. Otro tip es lee las etiquetas, pero no solamente Ujú, para ver el contenido nutricional de carbohidratos, fibra y a veces uno puede ni siquiera entender, sino para ver ujú, cuáles son los ingredientes que hay en esas salsas que te gustan tanto. Entonces las ujú, puedes visitar en casa, aumentas exactamente. la variedad y de repente puedes ir haciendo modificaciones en pro de tu salud. Si esa salsa tiene aceite de soya, pero tú tienes un poquito de aceite de oliva en tu casa, pues puedes hacer una combinación que te apoye un poco más a tu sistema cardiovascular. Y así Exacto. vas aumentando la variedad, la creatividad en tu cocina. Sabes que te iba a comentar que hay algo que yo digo que los cubitos, y no voy a decir marcas para no entrar en polémicas, ¿no? Pero en mi casa ya no existen cubitos, sino yo hago los míos. Entonces, cuando uno cocina, por ejemplo, una carne para esmechar, un pollo para esmechar, un caldo base, que está full de vegetales, ese caldo tú lo conservas y lo puedes utilizar para lo que sea, y eso ya tiene un gusto. Otra combinación de vegetales que se utiliza mucho en Venezuela que se llama mirepoix, que es partes iguales de zanahoria, cebolla y apio España, o celery. Tú haces un sofrito o un salteado o un ahogado, como dicen en Colombia, de estos tres elementos,
y después o lo utilizas directamente en la comida o lo procesas un poco para que te quede como una salsa, como un tipo de aderezo, y no necesitas salsa de soya o salsa inglesa, por ejemplo, porque eso ya tiene tanto gusto y ya te está aportando los elementos que tienen los vegetales. Entonces, ya por allí empiezas a enriquecer otras comidas sin necesidad de añadidos químicos o que sean nocivos para la salud O caer en los excesos. o caer en los excesos. Vamos a ver, por aquí hay preguntas. Vamos a saludar por acá. Aquí está Brenis Caballero. Bienvenida. Aquí está mi papá, Ángel de Movimiento de Vida. Tienes a tu barra. Por Está ahí está la doctora Mariela Herrera. la doctora Mariela Herrera, nuestra próxima invitada, mi próxima invitada. Sí, yo no sé por qué me olía que la microbiota tenía que ir por ahí. Mira, Campo Saná, hay un amigo mío que vive en España y eso es un aceite de oliva que pronto lo van a vender también aquí en Venezuela, valga la cuña, se me cae la cédula. Pero es un aceite de oliva que es una cosa, eso también es un punto, Liner, que no lo hablamos, pero lo podemos decir ahorita, la calidad de los alimentos. Porque fíjate, esto es un aceite de oliva que cuando tú lo pruebas, tú dices, esto sabe a gloria, además que está muy bien extraído, o sea, es un aceite de oliva de calidad. Entonces, tú no puedes buscar cualquier cosa que tengan porcentajes de saturación, que tengan porcentajes que son incluso más, no sé, porque es aceite de oliva, entonces las personas fríen en aceite de oliva y entonces ahí le cambian las propiedades también. Entonces, ahí cuando ahorita vi lo de Camposaná me recordé que hay que buscar alimentos de calidad y también eso va en conocer, ¿no? Porque eso es lo que te vas a comer, eso es lo que vas a incorporar en tu organismo. Y ahí hay que hacer el llamado de que, oye, a veces hay que invertir un poquito más en la calidad, porque a veces nos vamos por la parte más que creemos que es más económica, que nos vamos a ahorrar dinero. Pero por un lado nos estamos ahorrando el dinero de comprar un buen aceite de oliva o unos vegetales lo más fresco posible. O de repente, oye, los que en Venezuela no hay tanto ese problema, en América Latina no hay tanto ese problema, pero en otros lugares el tema de lo orgánico, el uso excesivo de los pesticidas, sí lo es. Ujú, ujú. Mira, no, yo no me importa si es orgánico o no, me lo como porque está más barato. Pero entonces ese dinero que te ahorraste, lo gastas en misceláneo. Chuchería. Exacto. No, y además el costo de que tu organismo que después te saca factura, y la factura muchas veces es mayor, Es más alta. es Tal mucho cual. más alta. Ujú. Sí. De Eh, hecho, la cúrcuma, y hablando de especias, tiene un elemento que se llama curcumina. Curcumina. Y tú en algún momento creo que también lo comentaste, el que se potencia, porque también el punto es, ojo, no es que nos vamos a ir a los locos, entonces la cúrcuma, entonces le va a poner cúrcuma a todo y le va a poner 1 kilo de cúrcuma. O sea, también tenemos que variar y rotar los alimentos, ¿no? Pero en Desgraciadamente. el caso del diversificar, en el caso de la cúrcuma, se potencia mucho con otros elementos como por lo menos el de la piperina, que es el elemento más activo en la pimienta. Entonces, si tú utilizas cúrcuma con pimienta o incluso la capsaicina también del que está en los ajíes y de los picantes, de los chiles, Ujú. entonces tú estás potenciando las propiedades antioxidantes y otras propiedades que tiene la cúrcuma. Exacto. El jengibre también es excelente para la inflamación, para muchas otras, para también regular la canela, ojo, lo que tú estás comentando del azúcar en la sangre, la canela, pero la canela verdadera, que es, porque entonces la gente dice, ¿cómo es eso que la canela verdadera? Que si hay una sola canela, la que utilizamos normalmente en Venezuela es casia, que es esa canela que es dura, que es una barra, que tiene hasta incluso, y es como así. Esa es casia, entonces esa no podemos consumirla en exceso, que por ahí viene valga la cuña también cilantro, pero no tanto. Esa es la casia. La canela verdadera, que es la Cinnamomum verum, es la La que es como un ceilana. pergamino, la de Ceilán. Exactamente. Ay, qué belleza. Mira, y eso no lo preparamos y está perfecto. Esa es excelente para regular los niveles de azúcar en la sangre. Ahora, no es que yo me voy a comer un helado full de azúcar y me voy a comer, porque tiene un poquito de canela. No, pero ayuda muchísimo. Esa casia en exceso, así como la nuez moscada, como muchas cosas,
puede ser tóxica. Ujú. Esta canela de Ceylan es como Adriana. Ahí La sí. casi de como yo. Exacto. Y fíjate lo importante, ¿ves? De conocer un poquito más. Ojo, también aquí yo le digo a las mamás, porque yo me enfoco mucho con las mamás, sobre todo en las familias, que no se pongan obsesivos en conocerlo todo, en tener el conocimiento y el decálogo de todo lo que tiene cada cosa, pero lo que aporte a ti, conocer un poquito más y tenerlo apuntado, tenerlo presente. Eso ayuda Exacto. muchísimo, claro. Chaday dice, ahora aprender a hacer ella quisiera, por lo que entiendo, hacer la cúrcuma polvo, ¿sabes? Que viene, es como una raicita. ¿Tú sabes algo de eso? Para desecarla. Mira, fíjate, yo por ejemplo, yo estoy muy publicitando muchas cosas, pero la cúrcuma eso es un rizoma. Me sale la biología. Es un órgano de acumulación de nutrientes y de agua de las plantas, igual que el jengibre. La cúrcuma, esta que es jugosa, pasa que no la tengo ahorita a la mano, que es un rizoma, es, por supuesto, le vas a aprovechar mucho más pues, sus propiedades cuando está en su forma natural, pero también puedes utilizarla desecada y en polvo. Pero yo recomiendo siempre que busquen distribuidores y personas que ustedes sepan que tienen una cúrcuma de calidad, no estas cúrcumas que venden que ya la cosa está marrón. Ya cuando la cúrcuma está marrón, está súper oxidada y no sirve. Hay Ah, personas que tienen para desecar, yo no tengo un aparatico que es muy sencillito que pueden desecar y después pulverizarlo en casa. Yo le compro la cúrcuma directamente a Vivero el Horticultor y ese es un híbrido, que ahí es donde iba a decir la publicidad, no me están patrocinando, ojo, pero es que me parece maravilloso porque ese es un híbrido entre jengibre y cúrcuma y ahí oh, tienen los dos y es divino. así como raíz, perdóname la mala expresión. Rizoma, ¿sí? Toma. O De hecho. debe ser espectacular. Yo, ¿Y qué otra cosa se nos ocurre por ahí que teníamos en nuestra lista? lo de los antojos. Los Ajá. antojos son muy mal vistos, pero presta atención a qué es lo que te pide tu cuerpo. Muchas veces decimos, "Ay, me provoca algo dulce, algo salado, o lo pensamos. Me provoca Ujú, algo dulce, algo salado, algo fresco, algo líquido, algo crocante. Probablemente ujú. eso está supliendo una necesidad de tu cuerpo. Entonces, No lo importa, único bonita. que no, lo que se te pide, te sugiere, es no caer en el exceso. Pero ese antojo te va a llevar a producir o a potenciar tu creatividad. Sabes que hay una muchacha con la que vamos a hacer un diplomado de alimentación consciente. Ella también es nutricionista y ella estaba comentando algo que me llamó mucho la atención, que los diferentes tipos de hambre y lo que tú estás hablando como antojo también, como gusto, por lo menos el auditivo. O sea, el buscar y si quieres algo crujiente, crocante, como dices, bueno, te puedes hacer unos chips de yuca, chips de batata, por decirte alguna, de zanahoria, de remolacha. O sea, si tú quieres buscar algo crujiente, lo puedes hornear, sino para variar el punto de las frituras a lo largo de la semana. Yo Los cuando puedes hornear. Entonces hay ese complemento de algo crocante, algo crujiente. Y los vegetales crudos también, la zanahoria, el celery, cuando tú los comes así, cruditos, también te dan esa sensación de fresco y de crujiente, ¿no? sí, porque yo cuando hablo del hambre auditiva, yo lo identifiqué cuando me di cuenta que me gusta muchísimo el cartílago del pollo. Hay Ajá, personas a ajá. las que no les gusta eso. Y de verdad, al tomar conciencia sobre ese gusto mío raro, me di cuenta que es que eso no sabía nada. Pero lo que Ujú. yo quiero es experimentar es el sonido de ese cartílago cuando suena, que probablemente me lleva a la época de las cavernas, de mis ancestros, que sabían que eso era algo fresco. El sabor. Seguimos con saber hacerle caso a los antojos. De repente a ti se te ocurre
o se te antoja algo dulce, y no necesariamente tiene que ser algo con azúcar añadido, por ejemplo. Exactamente. Mira, yo ahorita estoy, pero fanática de los vegetales al horno, sin agregarle Ajá. nada, 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 nada. El agua se evapora y se concentra ese sabor dulcito que me lo disfruto hasta que ya no más. La cebolla al horno, solita, Ajá. el Ajá. pimentón al horno, qué delicia. La uyama. La uyama es una cosa exquisita horneada. Y de hecho, un tip para que no bote tanto el agua tan rápido es no ponerle la sal. O sea, tú lo barnizas un poquito con el aceite que tú desees y lo pones Ujú. al horno, lo puedes poner en cubitos o hacer como lajitas o en bastoncitos. Y lo horneas en el air fryer, en donde tú quieras, que tenga el proceso de cocción que es un poco más progresivo y después es que le agregas la sal para que no se deshidrate tan rápido. Y eso queda que tú, mira, tú, en verdad, o sea, es una cosa que tú tomas un potecito, un bol con eso, y es como si fuese una meriendita, un postre, porque queda divino, divino. Yo hice en estos días la uyama, pero como pasta, ¿sabes? Que las videitos de auyama quedan como por ahí. Otra cosa, Liner, que es muy rica para también hacer un poco esa parte de auditiva, el crujiente también, ¿no? Porque a veces son texturas, las semillas de la uyama, ahorita que estamos hablando de uyama. Publicidad para la uyama. Por supuesto. No Porque por un vote, lado tú amiga, pones no vote su más llama al nunca. horno y por el otro pones en la bandejita las semillas. No la botes. No, no más nunca. O sea, mira, tú le puedes poner la misma sal, aceite, y quedan divinas y brincan como las cotufas o palomitas de maíz en el horno. Yo le pongo pimienta, o le pongo pimentón de la Vera, o le pongo el ají dulce deshidratado, lo que tú quieras. Eso es una maravilla. Además que tiene un alto contenido de calcio también. Y más las grasas buenas, ¿no? Omega 3 todo esto. Colores, colores, busquen colores. Miren, su plato, usted busca un plato, ¿verdad? Y ¿Mm? trate de que la mitad de ese plato sea cubierto por vegetales. Eso garantiza que usted tiene una variedad de colores en su plato. Si, por Ujú. ejemplo, bueno, tienes una ensalada, unos vegetales verdes, una ensalada de lechuga, tomate y cebolla, donde predomina la lechuga. Tienes un guiso de carnes rojo, bueno, tú puedes buscar de complementar para que eso se vea más multicolor y haces el arroz amarillo. ¿Con qué? Ujú. No necesitas un cubito, no necesitas un condimento comprado. Una cucharadita de cúrcuma y eso va a quedar rico. O si, por ejemplo, tienes eh, la ensalada predominio rojo Ajá. y quieres ponerle un toque verde, el arroz le puedes poner un toque verde con cilantro Ujú. o le puedes poner, a mí me encanta el de las arvejitas. Pongo a cocinar las arvejitas, no como para una sopa, sino con menor Que cantidad. queden más al dente. Ujú. Ajá, y preparo el arroz con eso, queda tan bello y tan delicioso y tan... ¿Sabes qué otra cosa da color y nutrientes, vitaminas, enzimas digestivas? Esa que es una bomba de nutrientes, los germinados. Eso ahorita que estás hablando de lentejitas, arvejitas, o sea, lo hacemos en casa. Y después, esos germinados, que los tenemos, esas plantitas así chiquiticas, las salteamos un poquito con aceite de oliva u otro aceite que utilizan en casa, aceite de coco, pero un pelín, nada más de aceite. Saltearlo un poquito y eso lo agregas a cualquier comida y ya tú sabes que eso le está dando color, pero conscientemente sabes que estás agregando allí muchísimos otros elementos que son nutritivos. Tú decías por lo menos el arroz, rallar zanahoria, también la parte verdecita, la parte del tallo del cilantro, que le va a dar también un poquito más de frescor y también le va a dar color, Y que lo más puedes sabor. cocinar desde el inicio y más sabor. Entonces, es eso, o sea, es agregar. Una mamá ayer me preguntaba en una cita, ajá, pero es que yo sé que la carne para esmechar, el pollo para esmechar, ella es de Colombia.
se le agregan muchos vegetales, pero yo siento que faltan vegetales en el plato, y es lo que tocaba decir. Entonces, una ensalada no necesariamente tiene que ser lechuga con tomate, cebolla y berenjena, por decirte una cosa así, sino que pudiera, lo que tú estás diciendo, agregándole granitos, agregándole alfalfa o agregándole germinados de cualquier otra cosa, porque hay germinados hasta de cebolla. Eh, los vegetales al vapor, vegetales horneados, vegetales salteados, el brócoli, zanahoria. Eh, incluso yo probé, experimenté desde el año pasado, no nunca había comido el arroz de coliflor, arroz entre comillas de coliflor, pero es una cosa que yo hice y le hice un sofrito y eso quedó divino. Tal cual. Hay que quitarse como que ciertos patrones que tenemos para Y poder. paradigmas. Sí. Quería, antes de terminar, para que la gente lo vea, ¿no? Hay algo que para mí es súper importante, la conexión con las emociones, Liner. O sea, eso es algo importantísimo. Y cuando esa conexión que inconscientemente no sabemos por qué nos gusta algo, por qué tenemos preferencia a algún alimento, por qué tenemos preferencia o el gusto a algo, en neurogastronomía hablamos de hacer consciente lo inconsciente. Eso que está guardadito por allí y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes de la atención plena, ¿no? Mira, conectarse con tus tradiciones, con lo que te enseñaron tus abuelos, con lo que te enseñaron las personas que te criaron, conectarte con lo que tú estás diciendo de ese jugo verde cuando tú lo probaste y te vino a ti un recuerdo o evocaste algún recuerdo y tú lo vas a recrear en tu casa. Entonces, una de las cosas que yo les digo mucho a las personas y hago yo en mi casa es pensar en algo, en algún momento en el que yo viví con mi familia, con amigos, que fue para mí muy agradable, que fueron risas, que fueron momentos en los que yo disfruté y por tanto el sabor de lo que yo tenía en mi mesa cambió por completo y estuvo atado a emociones alegres, a emociones de contacto, a esa oxitocina que se genera cuando compartes con seres que tú quieres, con seres que tú amas. Entonces, eso que yo comí quedó grabado en mi cerebro junto con ese recuerdo. Entonces, ¿por qué no ahora hacerlo conscientemente en nuestras casas y recrear esos momentos en nuestras mesas? El compartir con nuestros familiares, con nuestra pareja, así sea incluso si estamos solitos por vía Zoom con una persona, haciendo un live con otra persona que tengas en otra parte del mundo, un hermano, un primo, una persona muy querida, y conectarse y transmitir eso. Cuando decimos en neurogastronomía, cuando nos sentamos en la mesa, ocurren cosas y ocurre la magia. Porque ese compartir, ese interactuar, ese intercambiar. Entonces, una de las cosas que una frase que quería mientras estaba escribiendo cuando estábamos hablando, vivir tu propia experiencia, compartirla y que escribe aquí, contar nuestra propia historia, que hablamos mucho de neurogastronomía, crear nuestra propia historia cada día. Exacto, porque el tema de las emociones a mí me encanta. Yo siempre hay un recuerdo que yo tengo fijo en mi memoria, dos. Uno es el de las galletas de una señora que vivía en la parte de atrás de la casa de mi abuela, en la casa de atrás, y Ajá, ese olor invadía toda la cuadra de sus ajá. galletas. De las galletas de Oda, para mí, yo las huelo y yo, ya, aquí fue, me lanzo de barriga a comer esas galletitas. Y tú hasta reconoces que tenía, seguramente, nada más de olerla. Un sabor muy predominante como de leche. Fíjate. Pues los momentos que viví yo con mi familia, mi mamá, mi hermano, eh, una cosa maravillosa en la cocina, cocinando. Mm. Nos turnábamos y nosotros estábamos allí hablando y queriéndonos. Eso es genial porque además la comida te sale exquisita. Divina, no, es que es otra cosa. Y tú pudieras hacer probablemente una receta o una comida muy sencilla, pero nada más el compartirlo. Yo sigo con mis neurotransmisores. Esa cuestión de que se genera de empatía y de cercanía con tus personas queridas, hace que cualquier comida que tú tengas allí sepa a gloria. Y eso tú lo vas a querer hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo en casa, recreando eso para revivir esos momentos? Y ahí volvemos a ser felices. Cosa que es muy diferente a, por ejemplo, hay costumbres familiares que a lo mejor no nos apoyan tanto.
sea, esa Ah, costumbre de bueno, compartir es una maravilla, pero hay otras costumbres que pueden que nos estén como saboteando un poco en el camino hacia una alimentación que nos apoye más, como por ujú. ejemplo el de tienes que comértelo todo. Y no te levantas de la mesa si no te lo comes. Así decía mi mamá, que anda por aquí. Hasta que no se coma eso, no se para. Ajá, ahí lo dijo. Y ella lo mantiene, yo no me arrepiento. Este, pero no es necesario que te lo comas todo lo que está en el plato. De repente puedes dejar para más tarde, pero consúltate, verifica Exacto. qué es lo que te dice tu cuerpo, hasta dónde y hasta cuándo. ¿Ok? Ujú. Eso es clave, Teniendo, primero. ¿ah? Eso es clave. Total. Porque porque eso es otro problema. Cuando la comida está muy sabrosa no podemos parar. Entonces, nos vamos al otro extremo. Cocinamos demasiado rico, demasiado creativo y yo me tengo que comer la olla. Exacto. O Sí, sea, sí, sí. consulta a tu cuerpo a la hora de comer. ¿Tengo hambre? ¿Cuánta hambre tengo? ¿Ya se me quitó? Y aquí paro. Y eso que estás diciendo de escuchar a tu cuerpo cuando te sientas a comer, incluso después tú puedes ir a lo mejor bajando un poco o reduciendo un poco las proporciones, y después tú dices que te sientes bien, realmente escuchar a tu cuerpo cuando tienes hambre, no comer por comer, no comer atorado, masticar. Y también hay algo importantísimo que para que tu cuerpo sienta y registre que tú comiste, es esos 10 minutos después de comer la sobremesa. No es para echar chisme nada más. O sea, no es para echar los cuentos. En ese momento, por supuesto, va a haber el contacto, pero allí el cerebro va a estar registrando. Es como que, ajá, ¿qué fue lo que comiste? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿Qué grasas comiste? O sea, incluso, o sea, se van registrando todo lo que pasó. Entonces, a tu cuerpo es como que, bueno, guardas, y eso se guarda en tus temporales. Porque si tú no haces esa sobremesa, si tú te levantas y te paras a fregar los platos, y te paras que no, ya me tengo que ir, incluso biológicamente, tu cuerpo te va a pedir más, porque tu cuerpo no se Fue lo que enteró, comiste. y vas a buscar más, incluso de los elementos grasos. O sea, vas a buscar comer más cargado, más pesado, y eso también pasa mucho con las personas que tienen sobrepeso. O en el caso de las personas que tienen, estábamos hablando de las personas que tienen diabetes, entonces buscan más lo dulce, lo azúcar, porque también eso te va a dar recompensa por placer. Exactamente. Entonces, ese registro es importantísimo para que tu cerebro lo registre y diga, no, Adena, ya comiste, deja la tragazón. O sea, comiste, y la siguiente comida, y está comprobado científicamente, no vas a ingerir más. Ujú. Cuando se trata de condiciones especiales, Ajá. lo que tratamos nosotros desde la alimentación consciente es de Ujú. buscar opciones, ¿verdad? Exactamente. Ujú. No decirte no, pero como yo, así como lo que yo hice tal cual, cómo yo Ujú. reduzco aquí esta proporción o cómo yo lo sustituyo por Ujú. algo que sea igual de rico, pero que me apoye más. Probablemente yo le puedo colocar menos cambur y le Ujú. agrego una cucharada de aguacate y Ujú. ya allí alimenta un poco menos las carnes. Porque si entonces empiezas con evito, no, yo no lo puedo comer, no, yo no lo puedo comer, no lo puedo comer. Eso aquí en el subconsciente está presente. Sí, se genera más frustración Lo también. quiero, lo necesito y en algún momento lo voy a tener. Entonces, ¿qué haces Ujú. en el interín? Buscar sustituto y caes en el exceso. Exacto. O incluso agregas más de otras cosas, perfecto. Por eso, Claro, en este caso cuando son niños, por ejemplo, porque yo sé de dónde viene la pregunta, ok, cuando somos adultos tenemos un poco más de conciencia y podemos poner un poco más de freno, pero en el niño es un poco más complejo, porque entonces el niño, claro, una vez su paladar o su gusto empieza a probar otra vez dulce, eh, no va a tener un control en que él va a querer otra vez dulce. sí, Entonces, allí para frenarle después al niño va a ser un poco más compleja
no imposible, pero va a ser un poquito más complejo. Entonces, a veces es preferible Entonces, evitar y buscar un aliado. Ujú. eso voy. Entonces, muchísimas De gracias verdad. a ti por aceptar mi invitación y a todas esas personas que se han tomado el tiempo para vernos, para ver esta conversación, pero Sí, que les sea de utilidad, que la de pongan en utilidad, práctica sobre todo. sobre todo. Muchas gracias, Linera. Ha sido un placer, en verdad. Gracias a ti. Encantadísima.